Hay una noticia que apareció, queridos amigos, que se refiere a el no, y entre comillas, de las Fuerzas Armadas a las reglas del uso de la fuerza del gobierno. Es decir, de acuerdo a esta noticia, las Fuerzas Armadas, es decir, la Fuerza Aérea de Chile, el Ejército de Chile y la Marina de Chile, eh, se habrían opuesto a lo que propone el gobierno en relación al uso de la fuerza. Eh, a partir de ahora se declara el secreto de esta sesión, dijo el presidente de la Comisión Unida entre Constitución y Seguridad, el diputado Raúl Leiva, del Partido Socialista, nada menos. El miércoles 26 de julio, antes de comenzar la audiencia para conocer la posición de los representantes de las Fuerzas Armadas sobre el proyecto del gobierno, el proyecto de Boric, finalmente, que crea normas generales sobre el uso de la fuerza paramilitares y también para los carabineros. En esta oportunidad, en esta comisión mixta, que incluía a la comisión finalmente de Constitución y Seguridad, se retiraron los celulares, se desconectaron los computadores y se dio inicio a la cita en la que la Armada, la Fuerza Aérea, es decir, la FACH, y el ejército fijaron una posición común. Ellos finalmente no están conformes del todo con el proyecto de Boric ingresado en abril al Congreso y que dice relación con este control que hay para el uso de la fuerza. Se señala a grandes rasgos que esta iniciativa legal busca normar el uso de la fuerza para personal de las fuerzas de orden y seguridad pública, como también de las Fuerzas Armadas cuando excepcionalmente acuden a tareas de resguardo del orden público. Por lo mismo se fijaron 5 principios antes de actuar, como ustedes ya seguramente lo sabrán: legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad. Es decir, este tema del uso de la fuerza es tan ridículo que si un militar, un marino o un miembro de la Fuerza Aérea llegan a un lugar y son atacados, van a tener que empezar: oye, estoy dentro de la legalidad, está la necesidad de hacer esto, tengo proporcionalidad, hay responsabilidad y hay racionalidad. En el momento que termina de evaluar todas las alternativas, ya lo más probable es que capaz que haya recibido un disparo fatal, ¿no es así? Porque los políticos que disponen de esta normativa no tienen idea de lo que es trabajar en terreno, no tienen idea de lo que es enfrentarse a esa derroche de adrenalina que hay cuando las fuerzas militares o policiales se enfrentan a una instancia en que está en riesgo su vida. Entonces, por eso ellos hacen casi un diccionario, es decir, los militares y las fuerzas policiales van a tener que llevar una sillita ahí, un escritorio y una cafeterita para empezar a tomarse un café y casi empezar a hacer filosofía al respecto. Oye, estoy dentro de acuerdo a la legalidad, estoy de acuerdo a la necesidad, estoy de acuerdo a la proporcionalidad, estoy de acuerdo a la responsabilidad y estoy de acuerdo a la racionalidad. Allá entonces, ahora saco mi pistola. ¡Pah! Y capaz que ya estén eliminados los elementos de seguridad. Constituye uso racional de la fuerza el ejercicio adecuado de esta, apreciando la realidad de las circunstancias al momento de los hechos, conforme al lugar y contexto de los mismos, y teniendo en cuenta todos los principios anteriores. El examen de la racionalidad no requiere igualdad de los medios empleados, dice la iniciativa. Ya, sí, claro, no es así. Algunos de los participantes de la sesión relataron que los auditores de la FACH, el general Francisco Costa, de la Armada, el contraalmirante de la Armada, Francisco Figueroa, y el general de Ejército, Eduardo Rosso, expusieron que su definición y preparación es distinta a la preparación que tienen, por ejemplo, las fuerzas de seguridad policiales, que su rol es otro y que por lo mismo sus integrantes no están enseñados para mantener, para dedicarse a orden público, están preparados finalmente para la guerra. Eso es lo que no entienden finalmente estos políticos del Frente Amplio o finalmente el conglomerado de Gabriel Boric. Quien fue más explícito todavía fue el general Rosso, del Ejército. Él también es
abogado y reiteró que existe preocupación sobre la responsabilidad penal, claro, porque en toda esta confusión que van a tener que enfrentar o que tendrían que enfrentar eventualmente las fuerzas militares, este tema de analizar todos estos factores que ellos dicen no es así, les puede traer grandes problemas, porque allí, en el momento de defenderse, ellos van a tener que, y defender a la ciudadanía, van a tener que analizar la ilegalidad, la necesidad, la proporcionalidad, la responsabilidad y la racionalidad. Entonces, en medio de toda esta circunstancia, esto les va a crear una responsabilidad penal. Supongamos que un militar, un miembro de la aviación o de los marinos, saca su arma para defenderse o para defender a la ciudadanía y neutraliza con consecuencias fatales a un subversivo. ¿Cuál va a ser la responsabilidad penal que va a tener ese militar? Entonces esto está preocupando, esto preocupa a los funcionarios y señalan que eso debería estar mejor consignado, mejor aclarado. Los auditores de las Fuerzas Armadas argumentaron además que sus instituciones contaban con armamento de guerra, principalmente, de otro tipo, distinto a los medios que maneja, por ejemplo, las policías, es decir, los carabineros, la PDI, los cuales están enfocados únicamente a mantener el orden público. En el caso de los carabineros no es así. Ellos explicaron que no cuentan con ese tipo de insumos, y es lógico. Las Fuerzas Armadas, donde está, por ejemplo, la FACH, la Fuerza Aérea, la Armada de Chile, los marinos y el Ejército, están preparados para la guerra. Y si es necesario, si nuestro país se está destruyendo por completo, si hay una insurrección, como la insurrección que ocurrió el 18 de octubre del 2019, bueno, ahí el presidente de la República puede llamarlos. Obviamente lo más probable es que con el apoyo de toda la ciudadanía, a salvarnos finalmente de todos estos subversivos que estaban destruyendo nuestro país. Pero en esa circunstancia, que es una verdadera guerra, no les pueden estar pidiendo a las Fuerzas Armadas que más encima, antes de hacer uso de su armamento para mantener el orden, tengan que prácticamente leerse un almanaque, porque así se le ocurrió a este gobierno inepto, ineficaz e incompetente. Eso no puede ser, queridos amigos. Desde ya, mi apoyo a los generales que estuvieron presentes y que bueno, que le hayan dicho no a las reglas del uso de la fuerza del gobierno, que muestren su posición disidente. Vamos a ver qué va a pasar acá. Ahora lo más probable es que reacondicionen todo esto, empiecen las negociaciones turbias de este gobierno para tratar de que esto finalmente llegue a buen puerto. Bueno, queridos amigos, nos estamos viendo.